a hacer el ejercicio 1.13 del capítulo 1, que se llama Conceptos Básicos, del libro de Stevenson y Greiger. Hasta el problema 12, del 1.1 al 1.12, todos los problemas que hicimos eran monofásicos. A partir de ahora, el 1.13 en adelante, todo lo que vamos a hacer van a ser trifásicos. Entonces vamos a comenzar con el 1.13, que dice: tres impedancias idénticas de 10 ángulo de menos 15 grados ohmios están conectadas en estrella para balancear voltajes de línea trifásicos de 208 voltios. Especifique todos los voltajes y las corrientes de línea y de fase como fasores en forma polar, con B sub CA como referencia y tomando una secuencia de fase ABC. Aquí tenemos los datos y un esquema que hemos hecho previamente del problema. Me dice que la impedancia es de 10 ángulos de menos 15 grados ohmios. Y esa impedancia es idéntica en toda la fase. O sea que estamos hablando de un circuito balanceado. Me dice que ese circuito está en estrella o Y, como se le dice, porque su figura parece una Y. Ahí está. Y me dice que la secuencia es ABC. Si tenemos una secuencia ABC, giramos contrario a la manecilla del reloj y tenemos un observador aquí. Cuando se gira, ese vector va a caer aquí, pero este va a caer aquí. Significa que va a ser A, el que está aquí va a ver A, después va a haber B y después va a haber C cuando se giren 360 grados. Es decir que así tenemos la secuencia ABC. Me dice también que el voltaje de línea es igual a 208 voltios. Y me dice que encuentre todos los voltajes de líneas y de fase. Y también que encuentre todas las corrientes de línea y de fase. Aquí están todos los voltajes de línea. B sub AB, B sub BC, B sub CA. Aquí están todos los voltajes de fase. B sub AN, B sub BN y B sub CN. Aquí están todas las corrientes de línea. I sub A, I sub B e I sub C. Y aquí están todas las corrientes de fase. I sub AN, I sub BN e I sub CN. O sea que tengo que contar todo eso. Y también me dice que tome el voltaje B sub CA como referencia. ¿Qué significa eso? Que el ángulo de ese voltaje va a ser igual a 0. Bien, vamos a comenzar con los voltajes. Yo tengo que una secuencia ABC, yo voy a tener B sub AB, desde A hasta B. Voy a tener B sub B, C, desde B hasta C. Y voy a tener B sub CA. Fíjense que el primer subíndice de los voltajes es A, B, C. Esa es la secuencia. A, B, C. Ahora me dice que B sub CA lo tome como referencia. Si me dice que tome ese como referencia y el voltaje de línea me dice que es 208, entonces yo tengo que decir que es la magnitud 208, ángulo de ¿cuánto? De 0 grados. Porque lo tomo como referencia y esto va a ser voltios. Ahora bien, si esa es la referencia, esto también, como el circuito está balanceado, van a tener la misma magnitud, 208. Este también va a tener la misma magnitud, 208. Ahora vamos a ver cómo serían los ángulos. Este voltaje aquí como referencia, fíjense que tiene el subíndice inicial C de la secuencia A, B, C, B sub CA. El siguiente
después de B sub CA, sería aquí B sub AB. Fíjense que B sub AB no tiene C. Por ahí usted identifica cuál es el ángulo que va a ser 120 o 240. Si no tiene C, en este caso, ¿verdad? Ese voltaje que está ahí va a tener 240 grados. B sub CA, que es este, que es 0. Este tiene C, sí, mire la C ahí que está. Entonces, ese es el de 120 grados. Eso es una explicación muy mía, sencilla, para yo darme cuenta de una vez, si cojo uno como referencia, cuál sería el que sería 240 y el 120. Ahora, si lo vemos aquí, en el diagrama, yo tengo un voltaje B sub CA, que es este que está aquí, de C hasta A. Esto es C y esto es A. Sería ese que está aquí, B sub CA. Si yo voy a buscar entonces B sub AB, que está totalmente opuesto a B sub AB, pero aquí, de este lado y de este lado, es la parte más lejana que yo tengo, porque yo comienzo en C. De C hasta A, si yo voy a dar la vuelta por aquí, tengo que tener 120 grados, más 120 grados, que son 240, para yo comenzar en A, porque me dice B sub AB. Es decir, que también así usted puede determinar. Cuando voy a buscar B sub BC, como estoy en secuencia ABC, contrario a la de reloj, cuando estoy en C, para pasar de C al primero, que es B, lo que tengo son 120 grados, entonces ahí yo defino que son 120 grados. O sea que ahí tienen dos maneras para usted saber, cuando le dan cualquiera como referencia, determinar los otros dos ángulos. Algo muy sencillo. Y eso es voltio. Ya nosotros hemos completado con estos tres que están aquí los voltajes que son de línea de ese circuito. Esos son los que están ahí. Ahora vamos a hacer los voltajes de fase. De su AN, fíjense que la fase es una línea, es desde un punto externo hacia otro punto externo. Ahora, una fase desde un punto externo de la línea al centro, donde convergen las impedancias, que es por donde circulan todas las corrientes que entran. Esa corriente I sub B que va por ahí, sale por aquí. La corriente I sub C entra por aquí y sale por ahí. Y la corriente I sub A entra por ahí y también sale por aquí. O sea, se drenan todas esas corrientes por el neutro. Entonces, una fase es desde un punto externo hasta el centro en estrella. Lo que pasa por esa impedancia es una fase. La línea es lo que viene. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, vamos a ver cómo sería entonces B sub AN, B sub BN y B sub CN. Esos serían voltajes de fase. Lo primero es que para yo encontrar esos voltajes, yo tendría que aplicar lo que ustedes conocen como la ley de Ohm. ¿Y qué dice la ley de Ohm? Que el voltaje es igual a R por I. Vamos a ponerlo así. Que en este caso también, como estamos hablando de corriente alterna, me conviene poner Z. Entonces, si despejo B sub AN, que es Z por I, así, entonces tengo que encontrar esa impedancia Z, que es 10 ángulo de menos 15, pero no tengo la corriente que pasa por ahí. Entonces, necesito necesariamente, antes de encontrar ese voltaje, encontrar la corriente que pasa por ahí.
¿Cómo encuentro la corriente? Y va a ser igual al voltaje sobre la impedancia. ¿Estamos de acuerdo? Voltaje sobre la impedancia. Entonces, yo necesito encontrar el voltaje de fase versus AM. Yo sé, y todos sabemos, por la teoría, nosotros todos sabemos que un voltaje de línea en estrella va a ser igual a raíz de 3 veces un voltaje de fase, ángulo de 30 grados. Vamos a detener un poquito aquí. ¿Qué significa eso? Que el voltaje de línea en estrella va a ser igual a raíz de 3 veces mayor que el voltaje de fase y va a estar desfasado en 30 grados. Es decir, que el voltaje de línea adelanta al voltaje de fase en 30 grados. Entonces, si eso es así, yo podría con esta fórmula, dado que me han dado el voltaje de línea, mírenlo ahí, 208, que sería este, entonces despejar el voltaje de fase para cada una de esas fases que están ahí. Entonces, ese voltaje de fase lo voy a convertir en este caso específico versus AN. Y voy a decir entonces que versus AN, que es ese voltaje de fase que está ahí, porque es una fórmula general, la estoy aplicando a este circuito, va a ser igual entonces a ese voltaje de línea que está ahí, dividido entre la raíz de 3, ángulo de 30 grados. Ahí está. Y eso va a ser igual, entonces, versus AN, sustituyendo, va a ser igual a 208. Ahora, ese voltaje de línea que está ahí tiene un ángulo. ¿Cuál sería el ángulo de eso? Como estoy trabajando con AM, le corresponde a versus AB, que es la fase A que estoy trabajando. Versus AN corresponde al voltaje de línea de la fase versus AB. Entonces, versus AB tiene un ángulo de 240 grados. Ese es el voltaje de línea. Entonces pongo raíz de 3, ángulo de 30 grados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, simple, versus AN va a ser dividido 208 entre raíz de 3. Eso me da 120. 120, esa es la magnitud. Ahora, como esto está dividiendo, entonces digo 240 menos 30 grados, me quedarían 210 grados. Y eso es voltios. Ese sería el voltaje versus AN que me están pidiendo. 120 ángulo de 210 grados voltios. Con esta fórmula que está aquí, hago todos esos voltajes que están ahí. Una fórmula general para circuito en estrella. Puedo decir entonces que B sub Bn, que es este, va a ser igual entonces, como comienza con B aquí, B sub Bn, este que comienza con B, B sub Bc, entonces va a ser B sub Bc dividido entre la raíz de 3, ángulo de 30 grados. Bueno, entonces B sub Bc, ¿cuánto es? En línea, 208, ángulo de 120, entonces pongo 208, ángulo de 120 grados, soy voltios, dividido entre la raíz de 3, ángulo de 30 grados. Ya determinamos entonces que 208 entre raíz de 3 me va a dar 120. Y es obvio
porque toda la magnitud, cuando el circuito está balanceado, deben ser iguales. Entonces será 120, ángulo de cuánto, o de 120 menos 30, que me va a dar 90 grados, y eso es voltio. Entonces, yo tengo Que V sub N va a ser igual también a 120, por estar balanceado el circuito, solamente lo que me cambia son los ángulos, ángulo de 90 grados, y eso es voltio. similarmente a eso, buscamos V sub Cn. Vamos a hacerlo por aquí. V sub Cn va a ser igual a ¿qué? ¿Cuál comienza con C aquí? Pero aquí, V sub Ca. Entonces digo, V sub Ca, que es el voltaje de línea, entre la raíz de 3, ángulo de 30 grados. ahí está. ¿Qué hacemos entonces? Sustituimos. Eso va a ser igual a V sub Ca, 208 ángulo de 0. 208, ángulo de 0 grados, voltio dividido entre la raíz de 3, ángulo de 30 grados. Eso me va a dar que V sub Cn van a ser los mismos 120, ángulo de 0 menos 30, me queda menos 30 grados. Y eso es voltio. Pero lo ponemos aquí. V sub Cn va a ser igual a 120, ángulo de menos 30 grados, voltios. Entonces ya yo he encontrado aquí todos los voltajes de línea y todos los voltajes de fase. Y aquí se ve algo importante. De esta fórmula me dice que el voltaje de línea adelanta al voltaje de fase en 30 grados. Vamos a verlo aquí. Voltaje de línea versus AB versus AN. Ese tiene 240 y este tiene 210. Es decir, que le lleva 30 grados a este. Pero lo mismo pasa con V sub BC y V sub BN. Este tiene 120, este tiene 90. Le lleva 30 también. Y V sub CA, que tiene 0 grados, y V sub Cn tiene menos 30, es decir, que le lleva también 30 grados. O sea que están desfasados uno del otro en 30 grados y ahí se evidencia. Vamos entonces, para concluir, a buscar las corrientes. Corriente de línea I sub A, I sub B, I sub C, y corriente de fase I sub AN, I sub BN e I sub CN. ¿Verdad? Vamos a ver cómo hacemos eso. Esa corriente I sub A, que va ahí, I sub A, que es la corriente de línea, entra por aquí, llega a ese punto común neutro y sale hacia acá, vuelve a la fuente. Entonces, yo me estoy fijando aquí que esa corriente I sub A, como va en todo este trayecto, es la misma I sub AN, porque va en la misma malla. Es una corriente de malla, como dice Kirchhoff. Entonces, ¿qué conclusión yo saco? Yo saco como conclusión que en estrella, precisamente en circuito de estrella, la corriente de línea va a ser igual a la corriente de fase. ¿Por qué? Porque esa I sub B también es lo mismo que esa I sub BN. Y esa I sub C es lo mismo que esa I sub CN que pasa por la fase. Entonces, esto es algo importante en los circuitos que están en estrella. Los voltajes no. Los voltajes son diferentes. Los voltajes son, el voltaje de línea es raíz de 3 veces el voltaje de fase con un ángulo de 30 grados en adelanto para el voltaje de línea. Es decir, que un voltaje de línea es raíz de 3 veces mayor que un voltaje de fase. Entonces, si eso es así,
y los circuitos trifásicos se resuelven como fase neutro. Entonces vamos a resolverlo como fase neutro. Vamos a coger una fase y vamos a resolver estos que están aquí, que son fases, son corrientes de fase, que es la misma de línea, y con eso ya cuando encontremos esa corriente de fase, evidentemente que esa es la misma. Entonces vamos a hacerlo. La ley de Ohm nuevamente, hay que ponerla. Ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? Que si nosotros queremos encontrar ahora la corriente que nos están pidiendo, va a ser igual a B sobre Z. Entonces, I de AN, en este caso, ¿verdad? I de AN va a ser igual a B de AN también, dividido entre ¿qué? Entre la impedancia, que es igual para toda la fase. Entonces, si eso es así, voy a decir que B sub AN es 120 ángulo de 210, 120 ángulo de 210 grados, eso es voltio, dividido entre ¿cuánto? Entre Z, que es 10 ángulo de menos 15. 10 ángulo de menos 15 grados ohmios. Es decir, que I sub AN va a ser igual 120 entre 10 me da 12. Y 210 menos 15 me va a dar 225 grados. Porque menos por menos me da más. Y eso es entonces amperio. Ahí tenemos entonces I sub AN. De modo similar, buscamos I sub BN, que va a ser igual a B sub BN entre Z. Y B sub BN entonces dice que es 120 ángulo de 90. 120 ángulo de 90 grados voltios entre la misma impedancia, porque todas son iguales, menos 15 grados ohmios. Y su BN entonces va a ser igual a los mismos 12, que tiene que dar 12 obligatoriamente porque está balanceado el circuito y las magnitudes son todas iguales, tanto en el voltaje como en la corriente. ¿Ángulo de cuánto? De 90 menos 15, que me va a dar entonces 105 grados. Y eso es amperio. Y en último lugar encontramos I sub Cn. I sub Cn va a ser igual a B sub Cn dividido entre Z, que va a ser igual a B sub Cn, 120 ángulo de menos 30. 120 ángulo de menos 30 grados voltios dividido entre 10 ángulo de menos 15 grados ohmios. Me va a decir que I sub Cn entonces va a ser igual a los mismos 12, 120 entre 10, menos 30 menos 15, me va a dar entonces eso, ángulo de menos 15 grados. Y eso es amperio. ¿Por qué? Porque menos por menos me da más. Más y menos se restan y conservamos el signo mayor, que tiene mayor valor absoluto que 30, me queda menos 15 amperios. Entonces ahí tenemos nosotros lo que nos están preguntando, que encuentren todos los voltajes de línea. Aquí están todos los voltajes de línea, B sub L, y que encuentren también todos los voltajes de fase. Aquí están todos los voltajes de fase. Me dice que encuentre todas las corrientes de línea y todas las corrientes de fase. Aquí están todas las corrientes de fase. Y como sabemos que la corriente de línea es igual a la de fase, ya con que contemos la de fase, la de línea está poliforme.
Así que con eso hemos terminado el primer problema trifásico y vamos a seguir haciendo problemas. Gracias.